Muy bien, entonces el tema principal es el coding como herramienta STEAM, dado que pues el STEAM es el marco donde todos estamos trabajando dentro de este simposio. Y bueno, primero hay que dejar bien en claro qué es el coding, ¿no? ¿Qué es el coding en la educación? Porque después del STEAM y después de la robótica es uno de los términos que más se han escuchado actualmente. Y si nosotros comenzamos por la parte de investigar de la curiosidad buscando coding en Internet, vamos a encontrar muchas imágenes como estas que les estoy presentando ahorita, donde siempre vamos a ver chicos con computadoras, siempre vamos a ver al profesor al frente y siempre vamos a ver que les está presentando algún algoritmo, algún tipo de programación por bloques, por nodos, en este caso gráficas, ¿no? O también puede ser con algún lenguaje formal ya escrito. Pero lo que se propone cuando se utiliza el coding como una herramienta no es simplemente que los chicos aprendan a programar, sino que lo que se busca es que los chicos vayan más allá y el coding es utilizado como una herramienta dentro del aula, no simplemente como el fin de la sesión. Si buscamos por ahí también algunas de las diferentes opiniones de expertos nos mencionan que el coding es la tendencia educativa que busca fomentar el aprendizaje de lenguajes. Y esto es justo donde no debemos de caer si queremos utilizar el coding como una herramienta dentro del aula. Como vemos en esta definición, nos menciona que el coding es el fin, o sea, es el objetivo de su utilización en la educación. O sea, el objetivo del coding es que los chicos aprendan a programar, aprendan un lenguaje de programación. Cuando nosotros utilizamos el coding como una herramienta principal, ese es uno de los objetivos, pero no es el primordial ni es el más importante. Lo que nosotros buscamos con la integración del coding dentro del aula es que además, claro, de la utilización de lenguajes, el alumno fomente su pensamiento lógico matemático y principalmente el pensamiento computacional. Son las tres cosas que nosotros vamos a estar buscando cuando implementamos el coding dentro del aula: el pensamiento matemático, el pensamiento computacional y el pensamiento lógico. Son los tres importantes. Y ya que hablamos de estos tres, pues, ¿qué es cada uno de ellos, no? El pensamiento lógico es el que alude a la capacidad de resolver problemas, ¿no? Estos anteriormente se fomentaban mucho con las matemáticas. Ustedes como docentes de educación básica, principalmente primaria y secundaria, lo han de saber que el objetivo principal de las matemáticas en estos niveles es darle orden a los pensamientos, ¿no? Que los chicos aprendan a resolver problemas, que aprendan a caracterizar, etcétera. Esto el coding lo hace súper bien y ahorita vamos a ver unos ejemplos de por qué. La segunda cosa que buscamos realizar con el coding dentro del aula es fomentar el pensamiento matemático. Y esto más allá de lo que pensamos a veces de que se trata de que los chicos sepan realizar rápido operaciones matemáticas o algebraicas como suma, restas, multiplicación, el pensamiento matemático va mucho más allá y en realidad se puede ver como una habilidad de trabajar y pensar en términos numéricos, que sepan ordenar, que sepan caracterizar, que sepan segmentar. Todo eso tiene que ver de parte, bueno, tiene que ver con el pensamiento matemático. Y el coding es una de las herramientas actuales que más nos va a ayudar para esto. Y el tercero es el pensamiento computacional. Y en esta parte, el pensamiento computacional se fomenta principalmente en el coding. El lógico y el matemático los podemos fomentar con otras actividades dentro del aula, pero el computacional se lleva muy bien con el coding, dado que el computacional reconoce los aspectos de la informática en el mundo que nos rodea y aplicar herramientas y técnicas informativas. Yo siempre les digo, en resumen, es que sepamos utilizar la tecnología como una herramienta. Básicamente eso es lo que nosotros buscamos con el pensamiento computacional, que sepamos utilizar la tecnología como una herramienta, porque muchas veces, y sobre todo como docentes, caemos en ese miedo, ¿no? Donde pensamos que la tecnología, lejos de ayudarnos, nos puede perjudicar, porque pues está cambiando, porque no siempre es lo mismo, y a veces nos cuesta un poquito salir de nuestra dinámica de clase normal, pero siempre el objetivo del pensamiento computacional es ver la tecnología como un aliado. Entonces, ya hasta aquí, ya tenemos más o menos un marco que nos ayuda a comprender qué es el coding dentro del aula, ¿no? O sea, como ya vimos en las imagencitas al inicio, claramente se va a tratar de utilizar algún software de computación para que los chicos programen en el aula, pero no con el fin de que aprendan solamente a programar o que aprendan solamente un lenguaje de programación, sino que fomente el pensamiento lógico, el pensamiento matemático y el pensamiento computacional. Y ahorita vamos a ver cómo lograr eso dentro del aula. Nosotros les compartimos una metodología que hemos estado trabajando a lo largo de los años para introducir el coding dentro de la educación.
Y mediante estos 5 puntos vamos a poder obtener un éxito de la implementación de las tecnologías dentro del aula. ¿Cuál es el primero? Pues elegir el dispositivo adecuado. Al final de esta sesión, casi al final, les vamos a dar algunas recomendaciones de software compartiéndolas nuestras experiencias y cómo aplicarlos. Pero uno de los puntos importantes es elegir el dispositivo adecuado. Saber si van a trabajar en un equipo de cómputo, si van a trabajar en un dispositivo celular, en una tablet, si es touch, si lo van a trabajar con el mouse. Entonces es muy importante que primero conozcamos con qué van a trabajar nuestros alumnos o con qué es mejor que trabajen. Por ejemplo, para niños pequeños, les es mucho más cómodo, para chicos de preescolar o primaria menor, les es mucho más cómodo trabajar con interfaces táctiles, ya que no requiere tanto control, en este caso del mouse o del teclado. Entonces, tendríamos que buscar opciones que se adapten a dispositivos táctiles. En cambio, ya para chicos de primaria mayor, secundaria y bachillerato, pues sin problemas podemos utilizar el equipo de cómputo. Entonces es muy importante elegir el dispositivo adecuado o adaptarnos a lo que ya tenemos en el aula o a lo que tiene el alumno, ¿no? Si hay algunos alumnos que tienen computadora y algunos alumnos que tienen tablet, pues buscar un entorno de programación donde podamos utilizar ambos elementos. El segundo punto es seleccionar un software que permita despertar el interés del alumno y que a su vez desarrolle las habilidades que buscan. No sé si ustedes ya han trabajado con algún software de programación. Uno de los principales, o bueno, que tiene más años, es el de Logo. Estaba también uno de una tortuguita, que podíamos poner comandos y la tortuguita se desplazaba en un espacio, etcétera. Y, por ejemplo, yo lo he visto ya aplicándolo con algunos alumnos. Si utilizamos esos softwares en la actualidad, no son muy atractivos para los alumnos. Aunque claro, fomentan los 3 tipos de pensamiento que ya hablamos, aprenden un lenguaje de programación, o sea, cumple con todos los requisitos del coding, no es atractivo para los alumnos. Entonces, muy importante también buscar algunos softwares que despierten el interés. Lo primero que nos va a garantizar el éxito es que el alumno se sienta atraído a trabajar con esa herramienta. Entonces, muy importante. Y claro, aquí todos los softwares que les vamos a compartir son software libres. Entonces, siempre de tener la disposición como docente a probar con uno, a probar con otro, ver cuál es el que más les atrae, ver cuáles de los productos que desarrollan son los que les gustan más y comenzar a trabajar con eso. Entonces, lo más importante aquí como docentes es conocer el abanico de opciones que hay y elegir la más adecuada para trabajar con nuestros alumnos. La tercera es para que ahora sí utilicemos el coding como una herramienta transversal dentro de la clase. Ya elegimos con qué trabajarlo, ya elegimos qué software y ahora cómo lo utilizo, no solamente en mi clase de informática, no solamente en mi clase de tecnologías, sino cómo apoyo a los demás docentes. Y para esto es muy importante desarrollar dinámicas transversales de trabajo dentro del aula. ¿Qué quiere decir esto? Que para resolver tal vez un problema de matemáticas, utilicen el software, por ejemplo, de Scratch. Para resolver un tema de biología, utilicen el software de App Inventor. Siempre nosotros, ahorita les vamos a mostrar algunas prácticas, lo que hacemos es partir de un reto hacia el alumno. Tenemos un tema transversal, ese tema transversal que, por ejemplo, puede ser la recta numérica, propone un reto al alumno muy importante. Ustedes ya conocerán las nuevas generaciones de alumnos se sienten muy atraídas por el aprendizaje basado en retos o basado en proyectos. Entonces comenzamos con un tema transversal, proponemos un reto y proyecto y el alumno lo desarrolla mediante el uso de algún software de coding. De esa manera, no solamente están trabajando en la parte de coding, sino que también a la vez crean e incentivan conocimientos de otras áreas de formación. Es muy importante también aprovecharlo de esta manera para que no se vea como una clase aislada, como muchas veces se ve tecnología o muchas veces se ve informática, sino que se vea como una clase que nos ayude a hacer una amalgama con las demás asignaturas. El número 4 es plantear objetivos alternos a los contenidos técnicos. Si ustedes llegan con los chicos y les dicen, chicos, pues hoy vamos a aprender de los bloques de repetitividad. Chicos, hoy vamos a aprender de los bloques de selección lógica. Chicos, pues no les va a atraer. De hecho, hasta el título por sí mismo no es nada atractivo. Entonces, siempre por eso buscamos la manera de atraerlos con contenidos que les sean atractivos para ellos, contenidos como una práctica que sea sobre el plato del buen comer, una práctica que sea sobre los beneficios de las vitaminas, otra práctica que sea un videojuego, etcétera, ¿no? Entonces, siempre buscar esos objetivos alternos que no tengan que ver específicamente con el tema técnico que se va a tratar. Y el último
es desarrollar materiales interdisciplinarios. Como ya saben, incluso con el nuevo programa de estudio, que las materias estén interconectadas es súper importante. Y el coding, la robótica o las dinámicas STEAM nos ayudan bastante para lograr esto. Y bueno, ya creo que ya comprendimos hasta este punto de manera completa qué es el coding, qué fomenta el coding y cómo integrarlo a nuestra aula. ¿Va? Si tienen alguna duda por ahí, pues con toda confianza, por el chat, abriendo su micrófono, la podemos ir resolviendo. Bueno, ya que comprendemos qué es el coding, el siguiente pasito, una vez que ya estamos trabajando con el coding dentro de nuestra aula, el siguiente paso es la implementación de inteligencia artificial. Y es súper padre porque cuando uno comienza a buscar información sobre inteligencia artificial, aparecen imágenes como estas, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado. Entramos a buscar inteligencia artificial y nos aparecen así cosas súper tecnológicas, nos aparecen por ahí unos cerebros como el que vemos ahí, formado por destellos de rayos eléctricos, nos aparecen por ahí robots, cosas que parecen del futuro, cuando pues simplemente la inteligencia artificial, como dice ahí, se refiere a sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana. O sea, principalmente que pueden aprender en base a sus errores y que pueden ir mejorando. Ese es básicamente lo más simple que pudiéramos describir el concepto de inteligencia artificial. Pero siempre que lo buscamos se plantea de esta manera, ¿no? Siempre vemos robots, siempre vemos por ahí cerebros, etcétera, etcétera. Pero como les comento, pues bueno, vamos ahora sí a ver dónde está la inteligencia artificial. Como les comentaba, nosotros no tenemos un robot de ese tipo como el que vimos antes en casa, no vemos por ahí un cerebro interconectado, etcétera, porque la inteligencia artificial en realidad ya está entrando en nuestras vidas de manera tan sutil que a veces ni nos percatamos que está ahí. Por ejemplo, los chatbots, cuando entramos a alguna página a pedir soporte, a pedir ayuda, a comprar algo, lo que está detrás de ese chatbot es un ente de inteligencia artificial y ya tenemos años compartiendo con ellos, ¿no? También los asistentes para la parte de la información, que nos ayudan a hacer búsquedas. Por ejemplo, lo que tiene Google, los que tienen otras páginas, también son entes de inteligencia artificial. Los motores de recomendación, ahora lo vemos súper, es algo que vemos todos los días en las plataformas de video por streaming, las que son tan famosas actualmente, o en las tiendas online, que incluso entramos, por ejemplo, a ver una serie y ya nos recomienda más. O a veces entramos nada más a la aplicación y ya nos dice, te recomiendo que veas esta película. Esta película tiene el 97% de aceptación por los gustos de contenido que tú has visto anteriormente. Todo eso lo hace una inteligencia artificial que está aprendiendo en base a lo que nosotros realizamos. Recordemos que una característica de la inteligencia artificial es que va aprendiendo. Entonces, como nosotros comenzamos a comprar cosas en específico o comenzamos a ver series o películas de determinados temas, empieza a aprender y dice, al profesor Abraham le gusta tal tipo de contenido. Entonces, esta y esta y esta y esta película tienen el 90% de similitud y le pueden gustar. Entonces, ahí también ya está entrando la inteligencia artificial. Y en los celulares, ¿no? Por ejemplo, lo vemos ahí en las cámaras del celular. A veces abrimos el celular y vamos a tomar una foto y vemos que nos detecta que es un alimento, vemos que nos detecta que es una fachada de una casa, que nos detecta que es un carro, que nos detecta que es una mascota, e incluso cambian las tonalidades y cambian el tipo de filtros para el color. Ahí también está detrás la inteligencia artificial, ¿no? Y así como los filtros en las redes sociales, eso que utilizan los chicos y que les aparecen orejitas, que utilizamos nosotros y que sale ahí el fuego de la boca, todo ese tipo de filtros, utilizan inteligencia artificial. Entonces, quise ahondar un poquito en este tema porque como vemos, cuando nosotros buscamos inteligencia artificial, nos aparecen ese tipo de cosas que parece que son cosas del futuro o parece que son cosas que nosotros no vemos. Pero sin darnos cuenta, la inteligencia artificial cada vez nos está apoyando más. Y eso es justo lo que tenemos que dejar claro, ¿no? Que lo estamos utilizando como una herramienta. Y ese es el principal objetivo o esa es la forma adecuada de utilizar las tecnologías. En esta, por ejemplo, en esta parte, que es la inteligencia artificial como amiga o enemiga, puse dos ejemplos que son muy, muy palpables. Y ahora sí, los invito ahí por el chat que nos comenten si ya conocen alguno, si han escuchado sobre el chat GPT, que es de OpenAI, o si han utilizado o conocen sobre DALL-E, que también es de la misma empresa.
Coméntenme por ahí si lo han escuchado, si saben qué es, si lo han utilizado incluso, porque es bastante fácil de utilizar. Y si no, ahorita hablamos justo de él y con esto vamos a llegar a una conclusión y saber si la inteligencia artificial es una amiga o es una enemiga. Por ejemplo, el profesor Abraham ahí ha utilizado ambas. Muchas gracias, profesor. Excelente. No sé si alguien por ahí también, Paola Naranjo, ya los ha utilizado. Incluso si nos pueden dar por ahí un ejemplo, si solamente fue por curiosidad, si ya lo utilizaron en clase, si incluso hicieron una imagen que necesitaban para su aula, la hicieron directamente con Dalí, etcétera. Coméntenos esa parte y ahorita vamos a llegar justo a esa conclusión. Claro, profesor Abraham, adelante, coméntenos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo he utilizado las dos. Dalí Ujú. lo utilicé para hacer algunos logotipos. Y ChatGPT, por ejemplo, lo interesante fue que hice el examen bueno, soy profesor de física y todas las preguntas de nuestro examen departamental las puse al ChatGPT para ver cómo le iba y pues le fue muy bien. Incluso en preguntas de matemáticas, ya aprende matemáticas también y de hecho el bot sacó 70, lo cual Excelente. pues me preocupa pues porque los Sí. alumnos también pueden sacar lo mismo aunque no hagan nada. Sí, en realidad, bueno, es una inteligencia artificial orientada al procesamiento de texto y entendimiento del lenguaje. Entonces, yo creo que le va a ir más, mejor, perdón, si le pide, por ejemplo, que haga la conclusión de un experimento, si le pide que haga la introducción de algún ensayo que pida para sus alumnos, incluso ahí creo que le va a ir mejor que ese 70 que sacó en el examen. Pero pues sí, es algo que actualmente nos está preocupando. Pero ahora sí vamos a llegar a esa conclusión de que si es amiga o enemiga. Bueno, hay muchas preguntas ahí, si nos queda tiempo al final lo vemos, de cómo utilizarlo, pero ambas son plataformas web. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, sobre todo por la curiosidad. Ambas son plataformas web, entonces sin problemas ustedes pueden poner ahí en cualquier buscador web, principalmente Google, ChatGPT, y les va a aparecer la página oficial, que es de OpenAI, como nos dice ahí. Entonces entran ustedes, simplemente ni siquiera necesitan loguearse, pueden tener acceso al bot y ustedes le escriben algo, ¿no? O sea, redacta una introducción o incluso redacta una novela o redacta un reporte de tal experimento de 5 páginas y al instante se los va a empezar a escribir, ¿no? Entonces va muy orientado al procesamiento y entendimiento del lenguaje. Y la parte de Dalí igual, buscan por ahí en Google Dalí, entran a la página oficial, que también es de Open allá, entran y aquí lo que van a hacer es que les crea imágenes. Uno es orientado a la creación de textos, otro es orientado a la creación de imágenes. Entonces ustedes ponen una imagen de lo que quieran y les va a crear un conjunto de imágenes, ¿no? Le pueden pedir, hazme 100 imágenes de un perro jugando con un pingüino. Y les va a hacer ahí 100 imágenes distintas de un perro jugando con un pingüino. Entonces ambos son súper fáciles de hacer. Simplemente búsquenlos en la red, escriben lo que quieran y pues ahí la inteligencia artificial les va a ayudar. Y ahora sí, llegamos justo a la pregunta en la que estábamos, ¿no? ¿La inteligencia artificial es una amiga o una enemiga? Porque siempre con esto empezamos con el miedo, ¿no? Imagínense el diseñador gráfico que ve que Dalí en cuestión de segundos puede sacar 100 imágenes diferentes y él se tarda un día en crear una imagen. O, por ejemplo, el escritor que tarda tal vez semanas en redactar una novela y ChatGPT en cuestión de minutos le va a redactar la novela. Pues pareciera que todo esto nos está amenazando, ¿no? O sea, lejos de ayudarnos, pareciera que nos está amenazando. Pero aquí el punto importante es siempre ver la tecnología como una herramienta. Entonces, ¿qué pasa si ese diseñador gráfico, en vez de verlo como una amenaza, dice, no, pues incluso me está ayudando en mi chamba porque me pidieron que hiciera una imagen, como el ejemplo que puse de un perro jugando con un pingüino, y ahora en vez de tardarme días en hacerla, en segundos, Dalí me puede dar 100 imágenes de este tipo. Y yo como diseñador industrial que tengo los conocimientos adecuados de colorimetría, que conozco al cliente, etcétera, de esas 100, elijo tal vez 5. Y las 5 se las presento al cliente y ya él elige la que más le guste, ¿no? O yo le recomiendo o le doy un consejo de cuál utilizar. Entonces, si lo vemos de esa manera, lejos de ser un enemigo, nos está ampliando nuestras perspectivas. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Recuerden, fomentando el pensamiento computacional nos va a permitir siempre sacarle el mejor provecho a las tecnologías. Igual el escritor, ¿no? Con ChatGPT, que lejos de preocuparse porque en un día escribe la introducción de su novela y OpenAI con ChatGPT lo hace en segundos,
pues ahí a él le va a poder dar distintas versiones y él puede analizar cuál es la que más le gusta y tomar el rumbo en la historia que él prefiera, ¿no? Entonces es muy importante esto, cómo ese cambio, desde el punto de vista, ese cambio del paradigma, puede hacer que la inteligencia artificial se vea como una amiga o como una enemiga. Y lo que dicen los expertos es que nos está ayudando a ampliar nuestro panorama. O sea, lejos de afectarnos, nos va a ayudar a ampliar ese panorama, ¿no? Como dice ahí, el desarrollo del pensamiento computacional es la clave. O sea, que sepamos sacarle provecho. Lejos de asustarnos, que busquemos cómo sacarle provecho como docentes, como alumnos, como profesionistas, cómo sacarle provecho a estas nuevas herramientas. Porque recordemos, como vimos en los ejemplos anteriores, la inteligencia artificial, pues desde hace años y sin darnos cuenta, como dicen por ahí, como la humedad, se ha ido metiendo, ¿no? O sea, ya está en nuestros celulares, ya está en nuestras plataformas de video en streaming, ya está en páginas de venta, ya está en la publicidad, ya está por todos lados. Entonces es algo que viene a revolucionar y lo que tenemos que hacer nosotros es siempre verlo como una herramienta y sacarle el mejor provecho. Y bueno, ahora voy a empezar con algunas recomendaciones de algunas de estas prácticas o de algunas de estos softwares, de estas recomendaciones. Yo les traigo ejemplos de cómo aplicamos la inteligencia artificial dentro de estos contenidos. No tengo de todos en específico, tengo de dos principalmente, pero les voy a pasar algunas recomendaciones si quieren comenzar a integrar la parte del software a nivel educativo, en este caso a nivel de educación básica y hasta bachillerato. ¿Cuál es nuestra recomendación? ¿Cuáles les pudiéramos recomendar? Claro, siempre mencionándoles que los softwares que nosotros les vamos a compartir son software libres y en algunos casos son multiplataforma. ¿Qué quiere decir? Que sin problemas los pueden instalar en la escuela, los pueden instalar en su celular, en su tablet, en algunos casos en la compu del papá y todo es sin licencia. Además de que también los que elegimos son softwares que ya tienen mucha carrera educativa. O sea, de hecho hay más opciones, incluso hay una opción bastante popular que más adelante la menciono, que no viene aquí en mis recomendaciones porque no tiene una trayectoria educativa tan formalizada. ¿Va? Los que yo les voy a compartir, hay muchísimos ejemplos en la web, hay muchísimos videos en YouTube, hay muchísimas incluso planaciones o certificaciones de sesiones donde nos dice cómo utilizarlo de la mejor manera. Nos comentan ahí de SA4. Vamos a hablar ahorita de SA4 en el punto de Scratch, porque SA4 parte de Scratch. Este primerito es Scratch Junior. Scratch Junior es parte de Scratch, de hecho la gran mayoría van a partir de Scratch. Scratch Junior es como una versión light, por así decirlo, o una versión más amigable de Scratch, ¿va? Incluso yo lo tengo instalado. Denme un segundo, lo voy a abrir. Y les muestro por ahí algo rápido de cómo se utiliza para que ustedes consideren el nivel en donde implementarlo, pero como les mencioné, nosotros lo recomendamos siempre en primaria menor. Es normalmente donde nosotros lo utilizamos. Aquí está, ¿no? Scratch Junior nos va a permitir crear historias. Básicamente nos va a permitir animar personajes y eso les gusta mucho, mucho a los chicos de primaria menor. Nosotros siempre utilizamos la metodología del cuentacuentos, donde este cuento tiene que ver con contenido de otras asignaturas. Entonces, eso nos va a permitir, como ya mencionamos al inicio, siempre crear esa amalgama, no solamente con coding, sino con coding apoyando a otros contenidos. Pues creamos, por ejemplo, la historia de las Olimpiadas debajo del mar, ¿no? Y ahí en las Olimpiadas debajo del mar van a animar una ballena, van a animar un pez payaso, creo que hay ahí, y un pez cirujano. Entonces los ponen, pero para animarlos tienen que buscar información de cuál es más rápido, si la ballena o el pez payaso o el pez cirujano, porque les van a poner velocidades. Tienen que ver cuántos son los kilómetros que puede recorrer el pez al día, tiene que ver dónde se distribuye, si en los arrecifes o en mar abierto, etcétera. Entonces ahí, como vemos, el coding está apoyando a muchos temas, en este caso de biología, ¿no? Por ejemplo. La ventaja de Scratch Junior es que es súper fácil de usar, por eso lo recomendamos con los chicos más pequeñitos. Los bloques, como vemos acá, son mucho más más amigables que los bloques de Scratch. Scratch es como un brinquito más arriba. Entonces, este nos ayuda mucho con chicos de preescolar, con alumnos y alumnas de primaria menor, nos ayuda bastante y está muy enfocado a dispositivos táctiles. También se puede utilizar en la computadora, pero va muy enfocado a dispositivos táctiles porque es más común que a estas edades los chicos tengan acceso a una tablet que a una computadora. Como ya les mencionaron, les vamos a compartir esta presentación, entonces aquí yo también les voy a dejar
diferentes links, por ejemplo, de su página oficial, de los instaladores para Windows, para Mac, de los instaladores para Android, de los instaladores para iPad, etcétera. Entonces, una vez que se las compartamos, ahí le pueden ir dando clic y buscar toda la información sobre este contenido. Por ejemplo, ya aquí yo ya lo tengo abierto. Nada más vamos a mover los controles del Zoom. Y pues bueno, nada más les voy a mostrar rápido porque el tiempo no nos permite ir más allá. Pero es un software bastante familiar para los pequeños. Los bloques son de este tipo, están categorizados. Recuerden, eso tiene que ver con el pensamiento computacional, los colores y las categorías de los bloques. Y tiene bloques de movimiento, bloques de edición del personaje, bloques de sonido, bloques de controles de flujo, por ejemplo, que se repita, que no se repita, que sea más rápido, y bloques de término. Entonces, de manera muy simple, los chicos pueden animar personajes. Aquí vemos el código que tiene el personaje T, que es el azul, y el código que tiene el personaje T, que es el moradito, ¿no? Si le damos play, pues ahí vamos a ver que T metió un gol, regresa y festeja, ¿no? Prácticamente. Pues son ese tipo de animaciones las que se pueden crear aquí, y tenemos un conjunto de personajes, tenemos un conjunto de escenarios, podemos personalizarlos, podemos cambiar las imágenes. Entonces todo eso es muy atractivo para los pequeños, y es un software que simplemente arrastramos las flechas, y pues y al darle clic en la bandera se comienzan a reproducir las animaciones. Entonces, muy recomendable, como les menciono, para preescolar y primaria menor. El segundo de estos, como ya de conocer, es el más popular de todos. Incluso por ahí ya nos mencionaron de S4A, que es Scratch for Arduino. Es el acrónimo de Scratch for Arduino, tal cual, S4A. Ah, sí, por ahí nos comenta Mireya que Scratch Junior no está disponible para iPhone, exacto, no está disponible para iPhone, por eso aquí le pusimos iPadOS. El de los iPhone es iOS. Entonces no está disponible ni para celulares Android, ni para celulares Apple, o sea iPhone. Solamente para tablets Android y para tablets Apple, que son las iPad. Esto es por el tamaño de la pantalla, es lo que restringe que se pueda instalar o no. ¿Va? Entonces, ahora lo que tenemos es la parte de Scratch. Scratch, como ya saben ustedes, pues es el más popular. De hecho, fue de los primeros que fue creado por el MIT, justo buscando esa parte de la integración del coding en la educación. Es el que tiene una de las comunidades más grandes, del que pueden encontrar muchos recursos y del que ya justamente hay bloques desarrollados de inteligencia artificial. ¿Va? Entonces, esto les va a permitir que ustedes integren ya cuestiones de inteligencia artificial dentro de la currícula o dentro de las historias o videojuegos que desarrollen en Scratch. ¿Va? Scratch for Arduino, que es el S4A que nos mencionaron por ahí, es básicamente un software que tiene también esta arquitectura de drag and drop, de programación por bloques, pero tiene unos bloques dirigidos a trabajar con la tarjeta Arduino. ¿Va? No lo incluimos aquí porque lo que buscamos como tal, o el objetivo de esta sesión, es que ustedes conozcan herramientas de coding y de inteligencia artificial para incluirlos en la currícula que no dependan de otro hardware, o sea, que no dependan de un robot, que no dependan de una tarjeta Arduino, sino que simplemente con tener una tablet o tener una computadora, lo puedan echar a andar, ¿va? Esa es la razón. Aquí en Scratch, por ejemplo, también tenemos distribuciones tanto para Windows, Mac, Linux, para Chrome, para Android, para iPad. Tenemos incluso la que yo siempre recomiendo, que es la online, porque ni siquiera necesitamos instalar nada. Simplemente abrimos el editor online y ya vamos a estarlo corriendo. Como yo siempre también les menciono, prácticamente si tienen internet y si tienen un navegador, pues les va a funcionar, ¿no? Independientemente del dispositivo. Esa es la versión online. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos algunas demos que hemos estado trabajando con chicos ya de primaria intermedia mayor, chicos a partir de tercero, que tienen aplicaciones básicas. Esa es una aplicación básica de inteligencia artificial. ¿Qué hacemos nosotros con inteligencia artificial dentro del coding? Porque muchas veces pues lo vemos complicado si creemos que vamos a hacer que los chicos desarrollen todo un algoritmo genético, que los chicos desarrollen toda una red neuronal, etcétera. Pues si lo vemos desde ese punto va a ser complejo para los chicos de primaria llegar a esos resultados. Pero recuerden que el pensamiento computacional lo que nos permite es utilizar la tecnología como una herramienta dentro del aula. Entonces, de esa manera, lo que nos va a permitir
es que nosotros ya les pasemos o ya utilicemos ese bloque de inteligencia artificial que está disponible o que nosotros como docentes creamos en Scratch y los alumnos comprendan el cómo funciona. O sea, que lo vean desde el punto de vista de una herramienta y que dejemos de verlo desde el punto de vista de una caja negra, que incluso a veces creemos que es mágica, ¿no? Sino que ellos sepan que es una herramienta y que sepan cómo funciona hasta ahí. Ya si se quieren adentrar más, más de fondo al contenido, pues bueno, esto lo pueden continuar haciendo los alumnos. Pero nuestro objetivo como docentes es quitarle o atribuirle esas cuestiones mágicas a la inteligencia artificial, que se comprenda de manera conceptual cómo funciona y que los chicos la apliquen como una herramienta. Aquí tenemos un ejemplo muy básico. Tenemos un ejemplo muy básico de inteligencia artificial, que básicamente se pudiera considerar como una inteligencia artificial débil, que lo único que está haciendo es monitoreando su entorno y actuando en base a su entorno. Aquí todavía no aprende, vamos a ver otro ejemplo donde sí aprende. Pero aquí es como nuestro ejemplo 1 del uso de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué hace aquí? Pues bueno, nosotros siempre ponemos, como ya mencionamos, basada en retos, todas las cuestiones de coding, y lo que vamos haciendo en esas inteligencias artificiales es como ir incrementando el nivel. Por ejemplo, el primer nivel es que el chico haga su jueguito de Angry Birds, que en este caso le pusimos Picky Birds, porque es el personaje que utilizamos como principal, y con la tecla espacio, que era la que yo estaba presionando en ese momento, con la tecla espacio, pues salte, ¿no? Yo no soy muy bueno con estos videojuegos, entonces van a ver que ahí mi récord creo que no pasa de 5, pero bueno, ahí lo estoy haciendo, ¿no? Con la tecla espacio. Entonces el chico pues ya construye este videojuego, es completamente funcional y mira qué padre, entonces empiezan a convivir ahí con sus compañeros, ven el tema, por ejemplo, de la gravedad que tiene que ver con la aceleración con la que cae el personaje, etcétera, que siempre recuerden, busquemos enlazarlo con contenidos de otras asignaturas para sacarle mayor provecho. Entonces ya tenemos nuestro videojuego funcional. ¿Qué hacemos en la sesión 2? Vamos a crear un bloquecito de inteligencia artificial, que como les mencioné, es un bloque de inteligencia artificial débil que lo que hace es estar monitoreando el entorno. Aquí todavía no aprende, solamente monitorea el entorno. Entonces ahora los chicos hacen este bloquecito de inteligencia artificial, lo conectan en el programa que ya tenían y vean lo que hace. Ahora mi personaje, lo ayudamos un poquito y listo, ya está jugando él solo, miren. Lo pueden notar porque pues él es más bueno que yo, ¿no? Entonces él va a llegar más lejos que yo, miren, ahí está, ¿no? Yo no paso como de 2, 3 y bueno, ahí ya el bloquecito de IA ya llegó hasta el 4 y porque encontró un obstáculo, si no lo hubiera seguido, ¿no? Entonces aquí vemos esa parte de la herramienta, de cómo la inteligencia artificial es una herramienta y cómo podemos trabajar de manera colaborativa con ella, porque como vieron, empiezan a aparecer diferentes obstáculos. Entonces, en el brinquito 3 o en nuestra práctica 3, vamos a colaborar con la inteligencia artificial. Cada quien va a estar trabajando en alguna cuestión. La inteligencia artificial va a estar trabajando en que el personaje vaya ahí saltando y yo como usuario, con el mouse, cuando me aparezca un obstáculo, pues lo voy a ir quitando, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Yo apoyo, o más bien la inteligencia artificial me apoya a mí, porque recuerden que lo debemos de ver como una herramienta. La inteligencia artificial me apoya a mí, mientras ella está realizando el trabajo de brincar, que es como el más complejo. Yo como usuario, pues lo que voy haciendo es quitando los obstáculos que aparecen en el camino. Y de esa manera, pues ya podemos llegar a niveles bastante altos de puntaje, ¿no? Incluso en la siguiente lo que hacemos es que ahora detecte en automático el árbol y pues ya también haga la chamba de quitar el obstáculo para que el robotcito vaya pasando. Entonces son este tipo de dinámicas donde se tiene que empezar a comprender la inteligencia artificial desde sus bases, pero siempre viéndola como una herramienta. Como vemos aquí, le empezamos a utilizar como una herramienta para que hiciera la parte que para los humanos pudiera ser la más complicada, que es la de saltar, y el humano hiciera alguna otra actividad, como en este caso ir eliminando los obstáculos. Posteriormente, pues también le dejamos de chamba a la inteligencia artificial que haga también lo de quitar obstáculos. Entonces son el tipo de dinámicas que vamos empleando. Incluso podemos ya buscar otras actividades que sí integran ya cuestiones específicas de redes neuronales, como es este de las hormigas que les preparé. Este de las hormigas ya tiene una red neuronal, que incluso aquí vemos el bloquecito, ¿no? Este sí lo construimos nosotros, pero lo que buscamos, como les mencionaba,
es que el alumno no lo construya. O sea, si lo ven de esta parte, pues tiene un gran concepto, detrás tiene matemáticas de nivel más alto que las que se ven, por ejemplo, en primaria, pero no buscamos que los chicos lo construyan al 100, sino que nosotros les damos, por ejemplo, la red neuronal y los chicos ya deben de ir aprendiendo ciertas cuestiones básicas, como la tasa de aprendizaje, el error, cosas de ese tipo, para que ellos sepan configurar ya la inteligencia artificial. Es algo que ya tenemos, sino que ellos sepan cómo irla adaptando. ¿Qué hace este ejemplo, por ejemplo, que tenemos aquí? Pues bueno, aparecen un conjunto de hormigas y estas hormigas lo único que saben es moverse. No saben ni en qué dirección ni hacia dónde. Lo único que las hormiguitas saben es moverse y conforme se mueven, su energía se va terminando, ¿va? Entonces van a ver ahí a hormigas que nada más se saben mover en círculos, van a ver hormigas que se saben mover nada más en dirección recta y nunca llegan a la comida. Y van a ver otras hormigas que sí logran llegar a la comida. Entonces, esas hormigas que llegan a la comidita, nuevamente recargan su energía y no van muriendo. Entonces, después de un tiempo, vamos a ver que esas pobres hormiguitas que solamente se la pasaron dando vueltas porque no aprendieron a moverse de una manera distinta, van a ir muriendo. Y aparece, mira, ahí está, bye, esa se nos va a ir. Entonces aparece una nueva hormiga que la sustituye, pero hereda el aprendizaje de la mejor hormiga que sí aprendió a comer, ¿va? Entonces cada vez este conjunto de hormiguitas se va haciendo más hábiles en buscar alimento. ¿Por qué? Porque se van heredando el conocimiento, ¿va? Así es tal cual como funciona. Y aquí sí ya es un concepto de inteligencia artificial donde el aprendizaje está inmerso dentro del algoritmo. O sea, las hormiguitas van aprendiendo, las que no aprenden a comer se eliminan y heredan el conocimiento de las que ya aprendieron. Entonces cada vez se van volviendo más ágiles para ir buscando alimento. Aquí como vemos, pues bueno, ya van ahí 4 que se fueron, iniciamos con 20, ya van 24, entonces ya hay 4 que son muy buenas para buscar comida. Este tipo de conceptos es el que los chicos ya emplean dentro de las actividades de inteligencia artificial, pero como les menciono, ellos no la construyen desde cero. Lo que buscamos es que ellos comprendan el cómo funciona. ¿Qué pasa si le pongo más ancestros? ¿O qué pasa si le pongo menos? ¿Qué pasa si en vez de que si no come se desaparezca a los 20 segundos? ¿Qué pasa si le bajo a los 10? ¿Qué pasa si le aumento la velocidad del aprendizaje? ¿O si se la disminuyo? ¿O si la tasa de error la hago más grande o la hago más pequeña? Estos conceptos son los que nosotros buscamos que los chicos comprendan. No desde cero cómo funciona, sino que comprendan los conceptos para utilizar la inteligencia artificial de la mejor manera. Porque como ya vimos ahí en las primeras slides de la presentación, la inteligencia artificial es algo que viene a impactar en todas las áreas, independientemente si el chico quiere ser chef, si el chico quiere ser médico, si el chico quiere ser, por ejemplo, fontanero, etcétera. La inteligencia artificial es algo que va a venir a ayudarnos en todas las áreas. Entonces es muy importante que al menos de manera secuencial, perdón, de manera conceptual, comprendamos cómo funciona. Entonces ese es el objetivo de algunos de nuestros contenidos. Continuando ahí con la presentación, el siguiente nivel, y que para mí es el más recomendado, yo siempre les digo, es como el as bajo la manga, porque nos puede funcionar en primaria, nos puede funcionar en secundaria, nos puede funcionar en bachillerato, incluso en la universidad lo utilizan, es App Inventor. App Inventor toma esta dinámica de programación, que es drag and drop, que es la misma que utilizamos en Scratch, como vemos aquí, pero nos va a permitir desarrollar aplicaciones para celular. Que de hecho, si ustedes se quedaron al reto el día de ayer, el reto tiene que ver con App Inventor. Entonces, si no lo conocen, es una buena manera, un buen incentivo el poder ganarse un kit de robótica para conocer App Inventor, ¿no? Entonces, como les menciono, App Inventor también tiene muchísima comunidad. Incluso creo que después de Scratch, App Inventor es el siguiente que tiene mucha comunidad. Entonces, van a poder encontrar muchísimos tutoriales, muchísimos ejemplos, tipos de clases, documentación, etcétera, realizada por toda la comunidad. Entonces, aquí van a ustedes a crear aplicaciones para dispositivos Android y dispositivos iOS o iPadOS. Y en Android incluso los pueden dejar instalados. En iPad o en iOS pues no es tan sencillo, pero sí se pueden probar. App Inventor es completamente online. Eso quiere decir que no necesitamos instalar nada, a menos de que no tengamos celular y queremos instalar el emulador en nuestra compu. Pero si no es así, directamente en su página de internet podemos echar a andar todo. Podemos programar y podemos descargar o podemos probar nuestra aplicación en un dispositivo móvil. Entonces los invito a que entren a App Inventor. Ahí incluso
En la parte de recursos van a encontrar recursos para el docente y hay tutoriales, hay sesiones de clase, hay ejemplos. Entonces, todo directamente en la página lo pueden encontrar. Y si no, hay videos, tutoriales en YouTube. Y uno de los últimos ejemplos que les tengo en esta sesión Raúl, es... perdón por interrumpir, ya estamos en el tiempo. No sé si pudiéramos ya empezar con algunas preguntas porque en 3 minutos van a dar la finalización de la sesión. Va. Ok, digo, ya nada más para cerrar, la otra opción es Godot. Godot es un entorno de desarrollo de videojuegos en el cual ustedes van a poder desarrollar sus propios videojuegos, tanto con bloques como con lenguaje Python. Entonces, como ya se imaginarán, es súper atractivo para los chicos y va muy enfocado a las partes de matemáticas y física, principalmente en física de videojuegos, como gravedad, como colisiones, etcétera, ¿no? Aquí les vamos a compartir la presentación con toda la información. Aquí algunas formas de cómo nosotros los insertamos dentro de la currícula, comenzando con Scratch Junior, Scratch, App Inventor, Godot y la parte de programación web. Aquí les dejamos también, se los vamos a compartir, incluso ahorita lo pego en el chat mientras están ustedes con las dudas, enlaces de la parte de inteligencia artificial de App Inventor, muy importante para resolver su reto y ganarse el robot, y también una página de Machine Learning for Kids, ¿va? Así como una página donde pueden encontrar demos de todos nuestros contenidos. Ustedes entran aquí y van a encontrar incluso tutoriales para Scratch Junior, para Scratch, para App Inventor, para Godot, para todo lo que vimos. Aquí pueden encontrar ustedes tutoriales completos y gratuitos. ¿Va? Entonces les voy a compartir la página.